a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Took your bed, don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión. Hoy, como todos los domingos, tenemos una reunión muy especial y tú eres protagonista. Te damos las gracias por conectarte, suscribirte y darle like a nuestros videos. Además, por compartirlos. Queremos agradecer tu apoyo económico a este gran sueño llamado Covenant, a tus aportes por Neki, David Plata y a las cuentas habilitadas. Juntos podremos avanzar y establecer el reino de Dios en cada corazón. Y recuerda, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, te puedes conectar con nosotros. Ain't got no cash, ain't got no style, Estamos alegres de compartir con ustedes y esta iglesia lo recibe con un aplauso como siempre lo hacemos. Un aplauso para el Señor, pero un aplauso para ustedes por seguirnos, por compartir con nosotros nuestras enseñanzas, nuestros mensajes. Don't worry. Todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que es declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo
Hoy vamos a tener un mensaje, ahora sí entrando en materia, un mensaje que sé que nos va a bendecir, y yo estoy seguro que lo que Dios va a hacer será bien especial. Le pido al Espíritu Santo que me ayude. Hagamos una oración para pedirle al Señor que me ayude a transmitir todo lo que Él ha puesto en mí y que usted lo reciba. Hagamos una oración. Señor, yo te pido que hoy tú nos hables, que seas propicio a nuestra necesidad, que seas propicio a nuestro corazón, que nos acompañes, Señor. Yo te pido que hables a mi vida, pero yo te pido que hables aquí a los hermanos que están en este lugar, Señor. Yo te lo pido, Espíritu Santo, que pongas elocuencia en mi boca, en mis palabras, Señor, pero que también me hagas prudente, Señor, para reservarme lo que no debo decir y lo que no debo hablar. Señor, te pido que lo que yo no diga, tu Espíritu Santo lo escriba en el corazón de cada uno de los creyentes que estamos hoy reunidos, Señor. Ayúdanos, porque esta palabra nos va a bendecir y nos va a llevar a tomar decisiones trascendentales en la vida. Te pido que tú bendigas a aquellos que están conectados a través de las redes y van a recibir hoy un mensaje, Señor. Y también hay algo para sus vidas de manera tan profunda, tan especial, Señor, que sé que los vas a bendecir en cualquier lugar de la tierra donde se encuentren conectados. Los bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora su Biblia, por favor, en Mateo 24. Vaya Mateo 24. Espero no confundirlo hoy. Mateo 24, 9 al 13. Mateo 24, del 9 al 13. Aquí va a aparecer en la pantalla también. Y lo vamos a leer colócame la Nueva Traducción Viviente, por favor. Nueva Traducción Viviente, excelente. Dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén y amén. Este es uno de los pasajes que se conocen como la predicción de los últimos tiempos. Y es muy importante siempre que en la iglesia se hable acerca de los tiempos finales. Es muy importante que se hable acerca de la venida de Cristo, porque si solamente enseñamos cómo vivir en el aquí, en el ahora y en el hoy, pues usted se va a estar preparando y va a estar amando esta tierra más que nada. Pero usted y yo no tenemos que estar en función de amar esta tierra, sino de amar la eternidad donde vamos a estar con Dios. Es muy importante entenderlo, porque una de las grandes preguntas de los seres humanos es ¿qué hay después de la muerte? ¿Sí o no? Y mucha gente dice, no, es que yo fui al infierno y es así, y ese que viene contando esa historia dice, no, qué miedo, y el otro dice que fue al cielo y que vio a Dios. Bíblicamente eso no sería posible. O sea, lo que le digo es, ahora yo no puedo discutir de la experiencia que cada persona tenga, lo que no puedo hacer es doctrina y decir, es así, o sea, es decirle, el diablo es así, el diablo tiene un six-pack impresionante, es rojo. No se puede, o sea, no lo podemos saber. Y nadie que diga que haya ido a otro lado y haya regresado, pues difícilmente, o sea, es difícil, digamos, que pueda pasar eso. Puede tener una experiencia en su cerebro, en su mente, pero
físicamente es algo que pues no, bíblicamente no estaría avalado. Pero lo que sí es doctrina y lo que sí es verdad es que debemos prepararnos para cuando ese momento acontezca. Y es muy importante la responsabilidad que tenemos al enseñar la palabra, que la palabra se enseñe de manera completa, porque pues listo, está chévere aquí que profeticemos y hablemos acerca de que vamos a conseguir el carro de nuestros sueños, la casa de nuestros sueños, el esposo de nuestros sueños, los hijos de nuestros... Eso está bien, y seguramente Dios quiere que vivamos bien. ¿O qué padre quiere que su hijo no viva bien, verdad? Pero sí hay una verdad y una realidad, y es que debemos prepararnos para la eternidad. Así que Jesús está aquí exponiendo y los discípulos le preguntaron: ¿y cuáles son las señales de tu venida? ¿Cuándo será destruido el templo de Jerusalén? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y cuáles son las señales de que eso va a acontecer? Y el Señor le responde a sus discípulos y les habla de una cantidad de cosas que serán señales, y esas señales serán muy evidentes. Diga evidentes. Dígale de al lado, evidentes. Entonces, hay señales que son muy tangibles. Si el Señor dijo que habrán rumores de guerra, pues usted sabe que hay rumores de guerra, ¿sí o no? Si usted escucha que hay terremotos en la tierra, pues ¿es evidente o no? Se siente. Si el Señor dice que van a haber pestes y hambrunas y coronavirus, ¿se ve o no se ve? O sea, lo hay. Pero hay cosas que no son tan evidentes, porque no se pueden medir, porque no son de alguna manera medibles, y usted sabe que aquello que no pueda medir usted no puede pues controlar. Usted ¿cómo mide? Por ejemplo, ¿cómo mide la espiritualidad de alguien acá? O sea, si yo tuviera, una aplicación que diga, póngale un nombre negro, una aplicación Spirituality Meter. Entonces uno llega y la abre y empieza a mirar así, pum, 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 pi, pum, 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 pi. Venga a ver la espiritualidad, no se puede medir. Y hay un factor del cual habla Jesús acá, y está en el versículo 12. Puedes colocármelo ahí, negrito, otra vez, el versículo 12. Y dice: abundará el pecado por todas partes. ¿Es evidente o no? Sí. Pero este no es tan fácil de medir. Y dice: y el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿cómo es un amor caliente? No piensen mal, esperen. O sea, ¿cómo es un amor caliente y cómo es un amor frío? Pero es difícil de medir, porque alguien puede ser poco detallista, pero puede amar mucho. Porque de pronto ama de manera incorrecta a la otra persona, o la otra persona percibe el amor de una manera diferente. ¿Me hago entender? Alguien podría ser muy meloso y amar poco. ¿Me hago entender? Entonces, es muy difícil que usted y yo podamos medir ese tanque de amor en otra persona, o ese nivel de amor. La palabra de Dios tiene solo por título, no es que sea pues tan trascendente, pero pues quiero darle el título, y dice: cuando regrese no diré nada, pero habrá señales. Entonces, si a usted se le parece un meme, pues compártalo, haga algo, pero dice: cuando regrese no diré nada, pero habrá señales. Y esta es una gran señal de parte del cielo. Es una gran señal de parte de Dios entender que el amor de muchos se enfriará. Y me di la tarea de buscar esa palabra griega. En el griego, ustedes saben que la Biblia fue escrita en otros idiomas, no en español. Cuando usted escucha ahí a Ana María que dice que el apóstol Pablo y ellos fueron y predicaron en Antioquía, no es Antioquia sino Antioquía, bueno, o sea, no es, porque Ana María dice: es que el Señor era paisa. No, es Antioquía de Pisidia o Antioquía de Siria. Pero la Biblia fue escrita en griego, el idioma original aquí es griego, así que hay que remitirse a veces a los originales para poder entender algunas cosas. Y esa palabra enfriarse, mire, es la palabra susho. Diga así, susho. Pero pero como con una J, una Che, algo así. Susho. Sí, como Messi. Susho. Anda para allá, así, eso. Susho. Y esa palabra, mire la connotación que tiene. Esa palabra es, aquí está, bajar la temperatura, resfriarse. Mire que es la misma palabra que se usa para un resfrío. Resfriarse
o una brisa inanimada. Y cuando yo leí eso de una brisa inanimada, yo dije, uy, tremendo, porque la palabra para referirse al Espíritu Santo es la palabra neuma, o el Espíritu de Dios es la palabra neuma, así también con P neuma, de donde viene la palabra neumático, o neumatólogo, ¿existe? Bueno, no sé, pero sí, imagino el que revisa los pulmones. O neumonía, que quiere decir que es aire con vida. Aire con vida. O sea, que si a alguien se le enfrió el amor, es un espíritu que se está muriendo. Es una brisa inanimada corriendo dentro de nosotros. Entonces, una señal de que el Señor va a venir es que el amor de muchos se enfriará. Y ustedes y yo tenemos que comprenderlo para poder actuar frente a ello. Por favor, permítame hacer una pausa acá. ¿Listo? Vamos a pausar. Usted quédese con eso ahí. Vamos a conectarlo al final. Piense que está viendo una serie y usted dice, no, pero no entiendo en ese primer capítulo. Pero tranquilo que al finalizar usted dice, con razón. Ya, usted dice, sí, miremos en perspectiva. Como cuando usted mira... esa película del niño que ve gente muerta, ¿cómo se llama? Sexto Sentido. ¿Sí se vieron Sexto Sentido? Que al finalizar usted no entiende nada y al final se da cuenta que el niño estaba muerto. Ya le hice spoiler a la película, no se la vaya a ver. Me la tiré. No, Nayi, me la vi hace como 20 años, entonces. Es que el niño estaba muerto. Pero bueno, quiero que hagamos una pausa porque quiero viajar unos años más atrás. Quiero que se monte en el carro, en el DeLorean, y viajemos unos 4.000 años atrás, donde hay otra historia impresionante. Móntese ahí, donde está Marty McFly, y vamos a ir atrás con el Doc y vamos a leer qué pasa en Génesis. Hay algo que pasó por allá en Génesis, porque necesito contextualizar mucho lo que está aconteciendo hoy en día. No quiero ser ajeno al acontecer actual. Y quiero hablarle de dos personas. Tal vez no vaya a leer todos los versículos, pero sí necesito dárselos. Y quiero hablarle de Ismael y quiero hablarle de Isaac. Diga Ismael. Con su mano derecha levántele y diga Ismael. Y con la mano izquierda diga Isaac. Eso. No quiere decir que Isaac sea izquierda o derecha, no, solamente por el ejemplo. Entonces, por favor, escuche esta historia, ahora le voy a dar los versículos, pero piensa en esta historia. Ellos dos son medio hermanos. Ellos dos son hijos del mismo padre. Ellos dos son hijos del hombre llamado el hombre de la fe, el padre de la fe. El padre Abraham tiene muchos hijos, dice la canción, ¿verdad? Y, sí, a ver, Tati, ¿cómo dice? El padre Abraham, el padre Abraham. Duro. Y yo soy. Bueno, los de escuela dominical saben, los que no fuimos a escuela dominical, me la estoy aprendiendo con mis hijos. Entonces, Génesis habla de un hombre llamado Abraham. Es un hombre muy importante para la historia. Hoy quiero llevarlos a entender la importancia y la trascendencia de nuestras decisiones. Básicamente eso va a ser como el centro del mensaje. O sea, Jesús va a volver, pero quiero hablarte de la trascendencia tan importante de nuestras decisiones. Resulta que Dios hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham, que él va a ser padre de multitudes y él va a tener muchos hijos y él va a ser un hombre increíblemente bendecido porque va a tener sus hijos serán, imagínense, dice que serían más que la arena de la tierra, del mar, de las playas, pero que serían y sus descendientes serían como las estrellas del cielo. ¿Sabía usted que hay más estrellas en el cielo que arena en la tierra? Es una cosa que no cabe en la cabeza. O sea, hay más estrellas que arena. Y es una promesa demasiado grande. ¿A quién Dios le ha dado promesas acá en este lugar? ¿Ha recibido promesas? Ahora, las promesas son esas palabras que Dios nos ha dado acerca de lo que Él va a hacer con nosotros. Hay promesas muy lindas. Si alguien no ha recibido ninguna promesa de parte de Dios,
prepárate porque hoy seguramente recibirás una promesa. Si alguien dice, no, yo no he recibido una promesa, porque las promesas son aquello que está escrito en la palabra para sus hijos. Y Dios le da a Abraham esa promesa tan increíble y pues no se vio de manera inmediata. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen promesas de parte de Dios que no se han cumplido? Creo que todos tenemos, o los que hemos recibido promesas decimos, no, pero Dios no cumple, ¿para cuándo? Sí, ¿el anillo para cuándo, papi? Entonces tenemos promesas que no se han cumplido. Y hay una promesa que Dios le desata, esa promesa: serás padre de multitudes. Bueno, que si usted lo quiere leer, puede leer desde el capítulo 15, usted puede leer lo que Dios le dice a Abraham. Y le dice también en el versículo 15, en cuanto a ti tú morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. O sea, le profetizó que habría paz en su vida y que moriría de viejito. Pero bien, ¿a alguno le gustaría morir aquí de viejito? Algunos sí, otros no. Entonces, no, yo morir como una uva pasa, no quiero, pero... Ahora, que uno muera como viejito, pero viejito bien, ¿sí o no? Que no viera... Con salud y con platica, dígalo, ¿no? ¿Sí o no? Y con herencia, sí, que usted puede dejar herencia y legado a sus hijos. Entonces, hay promesas que Dios le dio a Abraham. Entonces, dice el capítulo 16, negrito, capítulo 16 de Génesis, versículo 1, Nueva Traducción Viviente. Miren esto tan tremendo. Después de que Dios le dio una promesa a Abraham, solo Dios se le apareció a Abraham. Dice que hablaba cara a cara con Dios como un amigo. Y le dice, papi, te voy a bendecir. Se le apareció por aquí, por allá, le habló, le mandó ángeles. Impresionante. Y Abraham dice, no, pues es la promesa de mi Padre Celestial. Y dice el capítulo 16, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham le preguntó, no, venga, no, por favor, no, yo sé que es contigo, no, es difícil. ¿Qué le contestó Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Oiga, de verdad que los hombres somos muy sujetos, somos como Abraham. Somos muy obedientes, ella dijo, venga, Abraham, acuéstate con la sierva. Y Abraham dijo, bueno, sí señora, yo voy. Cosa difícil le tocó a Abraham en ese momento. Y dice, Abraham fue y le hizo caso a la propuesta de Sarai. Nace un hijo, más adelante ustedes lo ven, ella quedó embarazada. Y dice que más adelante nace un hijo llamado Ismael. Entonces ahí nace Ismael con la sierva de Abraham que se llama Agar. ¿Ok? Más adelante nace el hijo de la promesa. 14 años después nace un hijo llamado Isaac. Hoy en día, para no hacer más larga la historia, pero usted en Génesis capítulo 25, no lo busque, solamente es para que le tome nota. En capítulo 25, desde el versículo 12, usted va a encontrar la descendencia de Ismael. Y hay tribus, ahí están las tribus de Ismael. Y en Génesis usted va a encontrar también la descendencia de Isaac. Y dentro de la descendencia de Isaac, pues se levantan las 12 tribus, se levanta Jacob y sus hijos, las 12 tribus. Hoy en día, quienes son los descendientes directos de Isaac son el pueblo judío. Son todo ese pueblo judío. Pero entre ese gran grupo de pueblos semitas, que también lo son, están los hijos de Ismael, que son los pueblos árabes. ¿Va conmigo? ¿Vamos bien? Son los pueblos árabes. Todos esos pueblos árabes son los hijos de Ismael. Más adelante en la historia nace un profeta llamado Mahoma, que tiene una revelación del cielo y dice, más adelante dice, y el Corán lo dice, que el que fue sacrificado en el monte, el que iba a ser sacrificado no es Isaac, sino es Ismael. Por lo tanto dicen que el hijo de la promesa no es Isaac, sino el hijo de la promesa es Ismael. Por eso los territorios
los territorios hoy tienen una profundidad religiosa, es un tema geopolítico pero también religioso para saber a quién le pertenece, de quién es el territorio, porque los árabes dicen, ellos creen en el Islam, son musulmanes la mayoría, no todos, pero ellos dicen que la herencia y la promesa de la tierra es para ellos, y los judíos dicen no, es para nosotros. Así que eso ha desatado un conflicto que hasta el día de hoy está. O sea, es un conflicto terrible. Voy a poner un poquitico en contexto histórico. Por allá en el siglo XIX, un hombre llamado Theodor Herzl, ¿usted lo ha escuchado? ¿Lo había escuchado? Por ahí está, claro, Ana María dice, obvio, él es de Antioquía, obvio. Theodor Herzl es un judío austrohúngaro, y este hombre dice un día, no, pero nosotros desearíamos tener nuestro pueblo. Recuerden que por muchos años el pueblo judío y el pueblo de Israel no tuvo territorio. Ellos se quedaron sin territorio. Ese pueblo donde estaba Palestina quedó bajo una figura llamada el Protectorado de Inglaterra o de la Gran Bretaña en ese momento. Es decir, que ese pueblo estaba dispersado por toda Europa. O sea, los judíos no tenían ningún territorio. Para los árabes, para el pueblo árabe, ellos eran europeos. Ellos no los veían como gente de Medio Oriente, los veían como europeos. Pero los europeos los veían como orientales. O sea, y ellos estaban repartidos, en su mayoría estaban en Polonia. Por eso el primer pueblo que invade, el primer país que invade Hitler es Polonia, porque ya estaban la mayoría de judíos. Entonces, este hombre en el siglo XIX, 1870 creo, propone algo ante el mundo y le dice a los judíos, o le dice al mundo, le dice, denos un pedacito de tierra, lo suficientemente necesario para cubrir todas nuestras necesidades, y lo demás, déjenlo a nosotros. Nosotros nos encargamos. Entonces, las Naciones Unidas comienzan a pensarlo. Él es el fundador de un movimiento que se conoce como el sionismo. ¿Se ha escuchado eso? Los sionistas. ¿Qué es el sionismo? Es un movimiento que procura restaurar en Jerusalén la convivencia y la cultura del pueblo judío. Eso se llevó a cabo, más adelante, pero este hombre es clave y él es visto como un mesías, porque su discurso logró que las Naciones Unidas más adelante, pusieran el oído y dijeran, bueno, necesitamos darle un pueblo a los judíos. Necesitamos entregarle un pueblo a esta gente. Más adelante se evalúa la posibilidad de entregarles un pueblo a los judíos, es decir, reunirlos. Se contempla Argentina, se contempla Argentina, se contempla Uganda y por supuesto Palestina. En Palestina estaban los árabes, pero era un territorio mayormente desértico. Así que viene la Segunda Guerra Mundial. Y, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos, después del discurso de Theodor Herzl, ellos comienzan a comprar tierras a los palestinos. Ellos comienzan a comprarles tierras por allá, Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Ellos comienzan a comprarle tierras a los palestinos y se levanta un movimiento árabe para decir, no le vendan más a esa gente. Porque el día que esa gente ya tenga muchas tierras acá, se va a querer establecer políticamente en este lugar. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña tenía ese protectorado en Palestina. No se aburra, por favor, le pido que me preste atención, porque yo sé que esto puede sonar muchos datos y eso, pero esto le va a permitir entender un poco el contexto de lo que sucede. Y en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahí termina la Segunda Guerra Mundial, la rendición de los japoneses y luego la toma ya de los aliados contra el ejército del Tercer Reich. Entonces, ahí, en 1947, nuevamente las Naciones Unidas se levantan, la ONU se levanta a decir, bueno, tenemos que de alguna manera reparar el daño que se le hizo a todos los judíos por el holocausto de 6 millones de judíos muertos. Entonces, pero hay un problema, y es que Gran Bretaña le había prometido ese protectorado a los árabes, pero le dijo a los judíos les dijo, ustedes préstenme plata, porque los judíos siempre han tenido plata, ustedes préstenme plata para los proyectos y yo les garantizo que les voy a dar esa tierra. Eso parece a veces que usted le prometen la misma tierra a dos personas,
a veces un papá que le promete la misma herencia a los dos hijos, ¿no? Hay un problemita y por eso tiene que usted dejar claras esas cosas. Jaimito, deje claras todos esos territorios, esas fincas y todo eso. Jaimito, déjelo claro porque después tienen un chicharrón. Entonces, en 1947 se reúnen y dicen, Gran Bretaña dice, no, pero es que los judíos les mataron mucha gente. O sea, de alguna manera, la manera de resarcir, por lo menos démosles, contentémoslos con un pedazo de tierra y démosles Palestina. Pero habría que dividir a los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, o sea, el territorio iba a quedar en la mitad, pero era un territorio que antes ya le perteneció por muchos años a los judíos. Se entregan, esa noche hacen fiesta, eso fue en noviembre, creo que el 20 y pico de noviembre, hacen una fiesta increíble, panderos, al otro día después de esa fiesta una cantidad de muertos porque los grupos árabes le colocaron 3 carrobombas a los judíos en su territorio, no les duró la fiesta y arranca una de las primeras guerras. Entonces en 1948 se levanta una primera guerra contra los judíos, luego la guerra del 60, la guerra del 73 y pues las guerras que tenemos hoy en día. ¿Por qué les cuento esto? Porque al revisar la historia nos damos cuenta que es una guerra declarada y es una guerra por una decisión de un hombre que le dijo a su esposa, bueno, sí señora. Porque hoy en día la cantidad de muertes que vemos en Oriente y la cantidad de crisis diplomáticas, geopolíticas que se están generando, son crisis generadas por los descendientes de un mismo papá. Y cuando yo leo la Biblia, o al inicio, el amor de muchos se enfriará, yo puedo ver que una de las mayores características que siempre en la historia ha acontecido y es que se levantan hermanos contra hermanos. No sé por qué razón, pero uno puede tener muy buenas relaciones con otras personas, pero le cuesta tener buenas relaciones con sus hermanos. De hecho, yo en la vida yo nunca me agarré a piña con nadie. O sea, a puño limpio yo nunca me agarré con nadie. Con mi hermano sí. Claro, pero yo tenía una restricción. Y es que mi hermano cuando pequeño, él se cayó y él se le rompió el tabique. Y quedó sensible porque tenían que operarlo hasta que cumpliera la mayoría de edad. No sé, no lo podían operar de niño porque le quedó un poquito torcido. Ya hoy en día él tiene pues la nariz, ya se la arregló. Pero mi mamá siempre, ustedes cuando jueguen no le pueden tocar la nariz al niño porque... pero ¿y yo qué? Porque él sí me metía la mano, o sea, entonces me tocaba pata o algo así. Pero no podía en la cara, me tocaba así de la cintura para abajo. Pero siempre... O sea, una de las señales que yo veo es que el amor entre los hermanos se enfriará y eso aconteció atrás. Fíjense cómo era Ismael. La Biblia profetizó de Ismael, así que no se le haga raro que eso va a seguir pasando. Génesis 16:11. Dice, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Dice, porque el Señor ha oído el clamor de tu angustia. Y le dice, este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje, levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Pareciera que los árabes están cumpliendo la promesa al pie de la letra, ¿verdad? Uno dice, wow, eso está en la Biblia. Pero había algo, ¿saben por qué? Bueno, más adelante él nace. Cuando nace, mire lo que acontece. Dice la Biblia, aquí más adelante, dice la Biblia que nace Isaac, y en el capítulo 21, en el versículo 9, dice, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Y dice que cuando ella quedó embarazada, devuélvete al capítulo 16, versículo 4, tomen nota de esto, revísenlo, mire, versículo 4, dice 16:4, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Mire que empezó ese desprecio. Ismael también comenzó a burlarse del niño. Ismael le llevaba ¿cuántos años de diferencia a Isaac? 14 años, gracias, muy bien, nadie se durmió. 14 añitos de diferencia. Y empezó a burlarse de él, así que Sara le dice a Abraham, no, échalos.
échalos de este lugar porque esto ya se puso pesado. Qué tremendo. Quiero enseñarle varias cosas. Quiero enseñarle varias cosas prácticas. Dios le da una promesa increíble a Abraham y le dice: tus hijos y tu gente y todo, y serán impresionantemente enormes. Pero la promesa no llega de inmediato. La promesa se tarda. Así que la esposa de Abraham, seguramente ella empezó a sentir que se estaba poniendo viejita, ya no estaba tan atractiva. Dijo: uy, no, pero estamos ya, pasa el tiempo y yo seguramente no voy a poder tener hijos. Hagamos algo y ayudémosle a Dios. Ayudémosle al Señor. Y le dice: pues qué tal, pues ahí está la sierva, acuéstate con mi esclava y pues ese hijo será el hijo de la promesa para nosotros. Le hace caso. Quiero decirte que no todas las puertas que se ven fáciles o no todas las puertas que se abren son puertas que Dios quiere abrir para tu vida. No todas las oportunidades que se presenten delante serán oportunidades que tú tengas que tomar. Fíjense que es la opción rápida para ayudarle a Dios a cumplir el propósito que tenía con Abraham. Y es decirle: ahora tengo una oportunidad y es que voy a hacer que se cumpla la promesa de Dios. Y saben, en muchas ocasiones nosotros resultamos viendo cómo la promesa se diluye, la promesa de Dios se diluye cuando tratamos de ayudarle a Dios. Pasa mucho y no solamente en los jóvenes, pero pasa mucho en los jóvenes. Pasa mucho en los jóvenes, pero no solamente en los jóvenes. Pero le pasa mucho, y es que cuando uno comienza a hablarse con alguien, si eres creyente y de pronto esa persona te atrae, ¿sí o no? La persona le gusta a uno y uno dice: qué chévere. Uno dice, la frase que uno dice: bueno, Dios, si las cosas se dan es porque tú estás ahí. Ay, Señor, si no es tuyo, que se me apague el amor. Uy, hay unas miradas aquí diagonales que me preocupan. Pero normalmente lo sentimental pasa, en los negocios pasa. Señor, si se apareja el crédito, eso viene de parte tuya. Señor, o sea, si fluye, ay no, porque es que cuando uno lucha, no, eso es muy difícil. Es mejor que las cosas se vayan dando fácilmente y ahí es porque tú estás. Pues eso le pasó a Abraham. Abraham dijo: bueno, si las cosas se dan, o sea, Sara dijo: pues sí. Abraham, me imagino orando: Señor, ¿cuándo le doy tu promesa? ¿Cuándo le doy tu promesa? Y Sara le dice: papi, ahí está la sierva. Seguramente más joven. Pues tenía, porque si no la Biblia narraría que fue un milagro de Ismael, pero no, seguramente la sierva le llevaría unos 30 años de diferencia o más a Sara y a Abraham también. Y Abraham dijo: Señor, estás abriéndome la puerta. Bueno, Señor, en el nombre del Señor yo voy y para adelante y sin miedo. Y esa decisión le costó que hasta el día de hoy todos sus hijos se estén peleando. Esa decisión le costó que hayan dos pueblos hoy en día en el mundo batallando por un territorio. Nosotros con mi esposa nos gusta imaginar que un día llegaremos a preguntarle a personajes en el cielo, ¿no? O sea, o que uno dice: venga, esos personajes. Entonces, decimos, estamos aquí, la guerra ya en Franja de Gaza, ¿no? Y nosotros los creyentes aquí clamando: Señor, y como que todos los personajes arriba en la Biblia mirando a Abraham así. Esos chinos allá peleando. O sea, y Abraham: ay, ya, cálmese, o sea, tan perfecto don David entonces. No, pues don Salomón, ¿qué? Sí, usted no tuvo 1000 mujeres entonces, yo solo con 2. Sí, pero es que metió las patas, chino, o sea. Y hay un hombre que me encanta leer
y desarrolla muy bien, explica muy bien lo que sucedió en Génesis acerca de Ismael e Isaac. Y yo digo, wow, es impresionante. O sea, cuando lo leamos ahora, lo vamos a leer, es el apóstol Pablo y le escribe a los Gálatas, y él hace la interpretación de lo que es Ismael e Isaac. Usted se va a ir de para atrás con esto. Gálatas capítulo 4. Miren esto tan increíble que se va a desatar. Dice el versículo 21, dice los dos hijos de Abraham. ¿Lo había leído? Había leído Gálatas 4:21, los dos hijos de Abraham. Bueno, aquí lo explica, ya le expliqué más o menos cómo nacieron, cómo se dio, pero el apóstol Pablo hace la interpretación espiritual del texto y dice, bueno, les voy a explicar qué significa eso. Y no hay que explicar mucho, la verdad, porque está clarito. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Ismael, hay una frase, Ismael es el intento humano de Abraham y de Sara por resolver sus problemas. ¿Dónde está? Ismael refleja a Abraham y a Sara solucionando sus problemas sin Dios. Hay una situación, hay una promesa, necesitamos un hijo porque ¿a quién le vamos a dejar toda esta herencia? ¿Y cómo se va a cumplir el plan de Dios? Pues no, tengamos un Ismael. Y muchos de nosotros en la vida andamos engendrando Ismaeles porque la promesa de Dios no se ha cumplido. Y cuando el pueblo de Dios estaba esperando la voz de Dios, estaban abajo y Moisés subió a buscar las tablas de la ley, dice la Biblia que se demoró Moisés 40 días y 40 noches y no bajaba. Y como no bajaba, entonces ellos se hicieron un becerro de oro para adorarlo, porque como Moisés no bajaba, él ya no vuelve. Y pasó como en, no sé, o sea, de verdad, mi mejor libretista hubiera escrito eso. Terminan de hacer el becerro, lo adoran y baja Moisés con las tablas. Llegué y todos, porque los seres humanos tenemos la tendencia natural de que cuando no vemos lo que Dios prometió para nosotros, ayudarle a Dios que se cumpla lo que Él dijo y mostrarle a los demás que Dios sí está conmigo. ¿Cuántos Ismaeles en la vida has creado creyendo que vienen de parte de Dios? ¿Cuántas oportunidades tomaste en la vida creyendo que era Dios el que te la había abierto? Y saben, he aprendido que Dios cumple sus promesas. Dios siempre las cumple. Y nosotros solamente tenemos un trabajo: ser pacientes y esperar. ¿Y cuántos saben que ser paciente es muy complicado? Y la sociedad actual, el ambiente actual de la vida nos ha envuelto en esa manera de ver la vida donde todo funciona de manera inmediata, donde tienes todo a un clic de distancia. ¿Necesitas traer algo de China hoy? ¿Qué tienes que hacer? Un clic, bueno, no te llega mañana, pero te llega en 2-3 días, o en 15 días si viene por barco y te sale más barato. Pero la sociedad actual nos ha llevado a pensar que todo lo que queremos, todo lo que deseamos, debe llegar ya. Y así actuamos como Sara y Abraham, teniendo un Ismael. Y lo que tú piensas que es la bendición, porque imagínense en ese tiempo, ¿no? O sea, imagínense el baby shower, ¿no? La revelación de género, bueno, no había, pero la revelación de género la hacían el día que nacía, ¿sí? Y la revelación de género era sencilla. ¿Saben cómo era? Lo levantaban y ya. Ahí está el género, ¿qué fue? Listo, sale. No salía azul ni rosado. Y ese día estaban y Sara y Abraham y Agar al lado, los tres abrazados. ¡Ay, Señor, gracias!
Y Sara, bueno, ¿quién se hace en la mitad? ¿Quién agarra al niño? ¿Quién? Estaban todos seguramente felices porque la promesa, y de pronto se arrodillaron. Señor, gracias. Señor, qué fiel eres. Mira, se dieron las cosas y tu promesa se va a cumplir en este muchacho. Años más adelante, 13 años más adelante, se le aparece Dios a Abraham y le dice que te daré un hijo, cabezón. Que escuches. Y lo que 14 años atrás había sido una bendición, ahora se convirtió en un chicharrón. Porque imagínense los 14 años de Ismael, Abraham diciéndole: tú eres el hijo de la promesa, mi amor, tú eres un especial tesoro, tú naciste, fuiste creado para grandes cosas, las naciones esperan por ti, hijo, Dios me habló de ti. Y luego cuando Dios se le aparece, le dice: no, que van a ser Isaac. Y ahora yo, ¿cómo lo bajo de la fiesta? O sea, ¿cómo le digo a este chino, después de 14 años, que no es él? O sea, te metes en una relación sentimental y le dices a ella: no, tú eres el amor de mi vida, de verdad, yo te amo, tú eres lo más bonito, eres lo más hermoso. O sea, de verdad, me encantas, llevas 14 años de relación con ella y un día aparece la que sí es. ¿Y cómo le dices? No, que muchas gracias. Si no eres tú, soy yo. Cuando actúas de esa manera, cuando te aceleras a lo que Dios tiene para tu vida, lo que hoy parece bendición, más adelante será un problema que vas a tener que resolver, o tal vez con el que lidiar toda la vida. Gálatas sigue narrando, dice el versículo 24, miren esto: esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Versículo 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos la mujer de la esclava, no somos la mujer esclava, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. ¿Qué prefieres en tu vida? ¿Tener un Ismael o tener un Isaac? ¿Cómo crees que te va mejor? Ismael representa nuestros esfuerzos en la carne. Isaac es nuestra confianza en el Espíritu de Dios. Ismael representa nuestro esfuerzo humano. Isaac representa la gracia de Dios. Y yo vengo de parte de Dios hoy para traer este mensaje para decirte: ten cuidado con las decisiones que estás tomando hoy. Ten cuidado cuando la promesa de Dios no se vea. Ten cuidado cuando la apariencia de Dios se vea en esa puerta que se abre. Porque es mejor una puerta de Dios cerrada que 1000 puertas del enemigo abiertas. ¿Sabes? El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú le ayudes a Dios al cumplimiento de la promesa. El enemigo te va a convencer que la promesa nunca se va a dar. El enemigo te va a querer convencer de que lo que tú tienes es que hacer algo para que la promesa de Dios se cumpla. Y esos esfuerzos, esos intentos desesperados y tus esfuerzos te darán a lugar solamente problemas.
Quiero terminar hablándoles de cómo tratar con nuestro Ismael. No sé si así lo puse en negrito. Sí, mi decisión frente a Ismael. Y debemos tomar de alguna manera la decisión que tomó Abraham con Ismael. Dice, y vamos a leer Génesis capítulo 21, versículo 8. Bueno, desde el 10. Ahí ya les conté que se había burlado. Entonces 21:10 dice, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y su hijo, él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. A mí me causa curiosidad esta palabra. Miren esto. Cuando Sara le dice a Abraham, le dice, acuéstate con mi sierva, ¿qué dijo Abraham? Sí, pues bueno, sí señor. Aquí estoy como cordero enviado al matadero, Señor, aquí envíame a mí, o sea, aquí estoy. ¿Sí o no? No hubo problema. Pero cuando ahora Sara le dice que saque la sierva con su hijo, ¿qué le dice a Abraham? Dice el versículo 11. Esto disgustó mucho a Abraham. Ah, eso sí no le gusta, ¿no? Claro, porque ahora se trataba de sacar lo que representaba la carne para él. Dice, saque a Ismael, tiene que sacarlo. Y aquí sí, hasta el mismo Dios le tuvo que hablar. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el siervo mediante el cual procederán tus descendientes. ¿Saben? Yo pienso que aquí Abraham sí fue y le consultó a Dios. En la anterior no le preguntó. Pero en esta sí fue y le consultó. Y si no, diría en el anterior, decía, pero Dios le preguntó acerca de la sierva. No, nunca le preguntó. Bueno, seguimos. Dice el versículo 13, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. O sea, igual Dios, su porción la tenía, tranquilos, porque no hay hijos ilegítimos. Todo hijo de Dios, haya venido como haya nacido, es un hijo que merece y tiene las promesas del cielo. Alguien diga amén a eso. Dice, así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Ismael representa de alguna manera nuestra carne, nuestros deseos carnales, lo que queremos. Isaac representa la voluntad de Dios o la promesa de Dios. Y saben, siempre Ismael y Agar estuvieron persiguiendo de alguna manera la promesa. La estuvieron persiguiendo. Estuvieron detrás de la promesa. Venga, saquémosla, miremos cómo lo aburrimos, miremos qué se hace. Pero cuando Dios le habló a Abraham para que hiciera esta decisión, tomara esta decisión, dice la Biblia que Abraham se levantó temprano. Y eso me habla de lo primero que quiero dejarte en el corazón. O sea, lo primero práctico que quiero dejarte en el corazón. Y es que actúes, el primer punto, mi negro, de qué hacer. No, el primer punto de qué hacer con Ismael. ¿Qué debemos hacer con Ismael? Es con determinación. Fíjese que tenía que sacar a quien era su hijo. Y tenía que sacar aquello que se había acostumbrado a vivir por 14 años. Y no quiere decir que porque lleves mucho tiempo con ese pecado o con esa situación o con ese problema, no quiere decir que tienes que andar con él toda la vida. Entre más tiempo, pues te va a costar más. Pero no quiere decir que porque, no, es que yo ya me acostumbré, yo ya llevo esto y a mí no, pues ya, yo soy así, yo me muero así. No, tienes que tomar determinación. Y Abraham tomó la tarea con determinación. Tienes que ser determinado, porque cuando tú eres determinado para tomar una decisión frente a una situación en la vida, vas a estar sustentado en la palabra que te la dio Dios. Cuando tú eres determinado, dice Job, que sobre tus caminos resplandecerá luz, porque necesitas ser determinado frente a la vida. Dios está buscando gente que sea determinada en sus decisiones.
He tenido la oportunidad de atender personas y en consejería. De pronto, cada año, cada 6 meses o de vez en cuando nos encontramos y tengo la oportunidad de hablarles. ¿Y saben qué me entristece? Que su problema es el mismo tema de hace 10 años. O sea, ¿quieres tener conmigo esta conversación que tuvimos hace 10 años y todavía sigues con lo mismo? Porque te falta determinación. La gente que alcanza grandes cosas en Dios y la gente que alcanza el plan de Dios es gente determinada. No es gente débil. No es gente floja. No es gente perezosa. Es gente determinada que cuando Dios le habla y le da una instrucción, se determina a realizarlo. No es gente como el faraón, que cuando Moisés le dijo, estaba en la plaga de las ranas y faraón le dice, faraón lo manda a llamar y le dice Moisés, ¿cuándo quieres que quite de ti las ranas? Y faraón le responde, mañana. Hay gente que Dios está lista para bendecirla hoy, para quitarle cosas que le sobran, para ayudarla. Y tú le dices, no, Señor, una semanita más. Ay, Señor, déjame este pecadito estos días, que es que tengo la suscripción hasta el 31 de octubre. Entonces ya la pagué, entonces, Señor, sí. Colabórame. Lo segundo, dice la Biblia, Abraham se levantó de mañana. ¿Sabes? Para que no tuviera mucho tiempo de pensar la decisión. Dios le habló y lo siguiente que hizo Abraham fue al otro día levantarse para tomar la decisión de echar a Agar y a su hijo Ismael. Él necesitaba sacar lo que era de la carne inmediatamente. Entre más tiempo te demores, más difícil va a ser hacerlo. Una vez que uno lo sabe, que uno sabe lo que Dios quiere, hágalo. Una vez que tú y yo sabemos qué es lo que Dios quiere, no te demores en hacerlo. Y sabes, hay mucha gente que llega a la iglesia, hay mucha gente que lleva años en la vida cristiana y no avanza. ¿Saben por qué? Porque esos años no son garantía de su madurez, porque desde el primer año o desde el primer mes Dios les está pidiendo que tomen decisiones y se han demorado toda la vida. Por eso tú los ves dando círculos viciosos, dando vueltas durante toda la vida en lo mismo, porque no toman una decisión con prontitud. Pero hay hermanos, hay personas que llegaron ayer, que llegaron esta semana y que tomaron una decisión por Dios, fueron determinados, lo hicieron con prontitud y la bendición de Dios comenzó a fluir. Y entonces el hermano que lleva 10 años, ¿viste? ¿Y por qué Dios lo bendijo? Pero, Señor, porque fue pronto en obedecer más que tú. Y finalmente, con confianza. ¿Saben por qué tú y yo pecamos? ¿Sabes por qué tú y yo pecamos? Porque no creemos. Tú y yo pecamos porque no creemos que Dios tenga algo suficientemente mejor que el pecado que hoy tenemos. Tú y yo pecamos porque no creemos que Dios pueda traer a nuestra vida algo que traiga mayor satisfacción que el pecado momentáneo que hoy practicamos. Y realmente el pecado, más allá del pecado, es desconfiar de lo que Dios te puede dar. Esto, o sea, lo que Abraham hizo, claro, él no estaba bajo la ley porque no existía la ley, pero se llama pecado. ¿Por qué? Porque es errar al blanco. Pecado es la palabra martía, que significa desviarse del blanco, esquivar el blanco, no darle al blanco o al negro, bueno, dependiendo de donde esté el centro. Eso es pecado. ¿Sabes por qué tú y yo erramos? ¿Sabes por qué le fallamos? ¿Sabes por qué fallamos en la vida? Porque no confiamos en un Dios que es suficiente y creemos que nosotros sí somos suficientes y le queremos ayudar a Dios.
Muéstrame tu espera en las promesas y veré la confianza que tienes en Dios. Muéstrame el Ismael que acabaste de gestar y veré tu desconfianza en las promesas de Dios. Dios tiene promesas para sus hijos preciosísimas, dice el apóstol Pedro, y son maravillosas. ¿Sabes? Dios siempre me prometió y Dios siempre me habló a mí. Yo siempre visioné que tendría una hermosa familia y que tendría una mujer preciosa y que tendría hijos. Y un día llegó una persona a mi vida y yo ya estaba en la iglesia y dije, esta es. Y mis autoridades estuvieron de acuerdo. Y vi como que dije, no, sí es. Y era bonita. Y dije, wow, Señor, cómo eres de lindo, cómo cumples tus promesas. Pero no me casé con ella. ¿Saben? Porque le quise ayudar a Dios. Y aunque yo quería mostrarle a todo el mundo, decía, no, mira, es que Dios me habló, es que sí, es que es la promesa de Dios. Yo allá por dentro sabía que no era. Es más, hasta Dios me hablaba en sueños. Una vez tuve un sueño contundente y yo dije, no, esto es del diablo, reprendo. Me soñé que un hermano de la iglesia, no sé por qué, pero me regaló 5 vestidos, 5 trajes. Y me dijo, me regaló el vestido y me dijo, esa persona no es para usted. Y yo, no me regalé nada. No, mentira, no, en el sueño yo se lo recibí. Y al otro día, un amigo se me acerca y me dice, Cami, es que mira, este traje ya no me queda, está nuevo, pero no me queda. Te regalo este traje. Y yo, ¿qué querrá decir? Yo era escudero de un pastor, de mi pastor Fernando. Y un día estábamos en una reunión, en un culto, y llega un muchacho y se acerca al altar, y pues yo estaba pendiente de él y siempre pidiéndole consejería. Y llega y le dice, pastor, lo que pasa es que yo me quiero casar con mi novia, tal, pero es que con ella, y ella es esto, y ella me hizo esto, y pasó esto. Y yo empiezo a escuchar al muchacho, y es mi historia. Y le dice el pastor Fernando, mijo, ¿y qué espera? Ya termine esa vaina. Y yo, no, esto no es para mí. Reprendo. Porque quise ayudarle a Dios en mis intentos desesperados de ver cumplida la promesa y demostrarle a otros que Dios sí estaba conmigo. Y solo cuando pude soltar a Ismael, llegó Isaac Lorena, la princesa de mis ojos, la mujer de mi vida, el sol de mis mañanas y la estrella de mis noches. Y me dio los hijos. Yo ya le he dicho a ella que le iba a bajar la luna, pero los poetas me matarían. Así que no. Porque entendí que la promesa requería confianza. Y tú y yo necesitamos volver a confiar en las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque no toda puerta que se te haya abierto es la puerta donde Dios quiere que entres. Y no toda puerta que se cerró es porque el diablo te la cerró. Es porque Dios te ama tanto que te dice, por ahí no entres. Y es por esa puerta bien cerradita
Es mejor estar en la sala de espera a que te llame inmediatamente el especialista equivocado. Es como si estuvieras en una sala de espera con un dolor de oído. Y está el especialista y estás ahí en la sala de espera. Y te dicen, bueno, pues no está ¿cómo se llama? El oftalmólogo, el otorrino, laringólogo. Uy, lo dije bien. Pero está el urólogo. Y usted dice, bueno, pues yo entro, pues que me atienda rápido. Y dice, pero soy mujer, no importa, pero que me atienda rápido. Porque tienes el afán de que seas atendido rápido. Pero en la espera reflejas confianza en Dios. Confías. Y ahí es cuando dice la Biblia, ¿sabes? Cuando dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Es esa gente que dejará de confiar en las promesas de Dios porque el mundo está así tan desastroso. Se enfriará. Y entonces, como Dios no le respondió en la iglesia lo que necesitaba para su vida, se va para el mundo a crear Ismaeles. Y yo creo hoy en la promesa. Yo estoy en este lugar creyendo en una promesa. ¿Sabe por qué abrimos este lugar? Aquí, en esta casa, en este lugar. Porque confiamos en la promesa. Y eso que mi esposa y yo estuvimos a punto de formar Ismaeles. Ah, no, es acá, y es acá, y es acá. Pero Dios nos decía, hay una promesa. Hay una promesa. Y para ti hay una promesa. This year's felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are His child, and don't you forget. He put that hunger in your heart. He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, His love is the reason to keep on believing. If we could pull back the curtain of heaven, we would see His hand on everything.